Hay un momento específico en todo proceso de manifestación que casi nadie nombra, porque no es espectacular, no es intenso y no alimenta la fantasía espiritual de luces y colores, y sin embargo es el punto exacto en el que el universo deja de observarte en silencio y comienza a responderte con hechos tangibles. Ese momento no llega cuando deseas más fuerte, ni cuando visualizas mejor con los ojos cerrados, ni siquiera cuando te esfuerzas agotadoramente por sostener una vibración elevada durante todo el día. Llega cuando algo mucho más sutil y profundo ocurre, cuando tu energía deja de oscilar frenéticamente, deja de buscar afuera, deja de tensarse por el futuro y por primera vez se estabiliza de verdad en el ahora. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que tus hombros ya no están tan elevados como hace unos segundos, o que la mandíbula se suelta levemente, o que la respiración baja un poco más profundo hacia el abdomen sin que lo decidas conscientemente, porque el cuerpo reconoce este punto de verdad antes que la mente analítica. Tal vez llevas tiempo sintiendo que ya no estás desesperado por conseguir eso que querías, pero tampoco sientes ese entusiasmo artificial del principio. Sientes que ya no dudas del universo, pero tampoco lo persigues con rituales constantes. Es como si algo dentro de ti hubiera entrado en una fase neutra, silenciosa, casi aburrida para quien busca adrenalina, y justamente por eso incómoda para el ego espiritual que vive del drama de la búsqueda. Porque en este estado no hay señales claras de neón, no hay promesas gritadas, no hay urgencia de tiempo, solo una sensación extraña de pausa interna, de suspensión en el vacío. Y si eso te resulta familiar, si sientes que estás en un limbo, no es casualidad que estés escuchando este mensaje ahora, porque este estado no es estancamiento ni retroceso, es coherencia emergente, es el campo cuántico reorganizándose antes de acelerar la materia. Antes de continuar profundizando en este misterio, si sientes que tu alma resuena con esta búsqueda de verdad más allá de las fórmulas mágicas, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí no buscamos la motivación pasajera, buscamos la transformación real de la conciencia, y al unirte, permites que esta frecuencia te acompañe cada semana en tu proceso. Aquí es importante decir algo con absoluta claridad, no para convencerte intelectualmente, sino para que el cuerpo lo registre como una memoria olvidada. El universo no responde a la intensidad de tus emociones momentáneas. El universo responde a la estabilidad de tu firma energética. Responde cuando tu sistema nervioso deja de enviar señales contradictorias de quiero esto, pero temo no tenerlo. Responde cuando ya no estás pidiendo desde la carencia profunda ni afirmando desde la tensión muscular, sino existiendo desde una frecuencia que no necesita demostrarse porque simplemente es. Y mientras estas palabras se acomodan en tu mente, puede que notes una pequeña soltura en el centro del pecho, como si algo que llevaba tiempo sosteniéndose y protegiéndose por fin pudiera descansar y abrirse. La mayoría de las personas abandona su proceso justo aquí, en este umbral invisible, porque este punto no se siente como un avance heroico, se siente como un silencio incómodo, como si la vida hubiera bajado el volumen de repente. La mente, adicta al estímulo, interpreta eso como nada está pasando, o me he equivocado, cuando en realidad es el primer momento en el que todo empieza a pasar sin ruido, sin drama, sin la fricción de la lucha constante. Más adelante, cuando lleguemos al final de esta travesía y mires hacia atrás, vas a reconocer con el cuerpo, no con la lógica, por qué este silencio era indispensable, una condición no negociable para que la materia pudiera moverse hacia ti sin resistencia. No estás escuchando esto para aprender una técnica nueva, ni para llenar tu cuaderno de notas. Lo estás atravesando para recordar algo que ya está ocurriendo biológicamente en ti. Porque si observas con honestidad brutal, tal vez ya no reaccionas igual a los problemas de dinero, a la falta temporal, a las oportunidades que se demoran. Tal vez ya no fantasías tanto con el futuro idealizado, pero tampoco te contraes ante el presente imperfecto. Hay una neutralidad nueva que antes no existía en tu sistema.
Y esa neutralidad no es indiferencia, no es que te hayas rendido, es madurez vibracional, es el punto exacto en el que la energía deja de dispersarse en fugas emocionales y se vuelve consistente como un rayo láser. Y debes saber esto: el universo, la matriz divina, solo acelera los procesos cuando reconoce consistencia en el observador. Permanece aquí un momento, no como un esfuerzo mental, sino como presencia pura, porque lo que viene a continuación no es una promesa externa de felicidad. Es el reconocimiento interno de que nada estuvo retrasado jamás, de que la espera larga no fue un castigo por no ser suficientemente bueno, sino una calibración necesaria de tu vehículo físico. Entenderás que la riqueza, el amor o la salud, antes de llegar como forma sólida y tangible, siempre, sin excepción, llegan primero como un estado de ser. Y ese estado empieza a estabilizarse exactamente así, en este tipo de silencio que ahora experimentas, en esta ausencia de urgencia, en esta sensación de que algo se está acomodando en tu vida sin que tengas que empujarlo con los brazos. Y mientras seguimos navegando esta comprensión, observa si tu mandíbula se afloja un poco más, o si el abdomen deja de sostener esa tensión innecesaria que llevas cargando años. Porque el cuerpo ya sabe, mucho antes que tú, que este no es un mensaje para correr ni para hacer más, es un espacio para asentarse y habitarse. Y cuando la energía se asienta en el cuerpo, el movimiento externo de las circunstancias no tarda en reflejarlo, aunque todavía no necesites verlo para creerlo. Existe una fase intermedia en la que la vida parece entrar en una neutralidad desconcertante, un punto cero, en el que ya no hay grandes colapsos dramáticos, pero tampoco avances evidentes de éxito. Y es precisamente ahí donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo, porque la mente moderna fue entrenada y programada para asociar el cambio con la intensidad, con el ruido. Nos enseñaron a asociar transformación con emoción fuerte, con crisis dolorosas o con euforia desmedida, cuando la transformación verdadera, la que perdura, empieza cuando esos extremos se apagan. La magia real ocurre cuando la energía deja de oscilar pendularmente entre la esperanza y el miedo y se centra. En este punto de centramiento, no hay drama que distraiga tu atención ni promesas vacías que alimenten la expectativa infantil, solo una sensación de pausa interna que no es vacío, sino reorganización profunda de tu realidad. Tal vez notes, si prestas atención a tu día a día, que ya no sientes la misma ansiedad eléctrica cuando piensas en facturas o dinero, ni esa urgencia constante por hacer algo físico para destrabar la realidad a la fuerza. Y esto no sucede porque hayas perdido el deseo o la ambición, sino porque el cuerpo, tu sabio cuerpo animal, dejó de creer que la presión y el estrés son necesarios para sobrevivir o conseguir cosas. Esta transición de la supervivencia a la creación no se anuncia con trompetas, no viene acompañada de señales espectaculares en el cielo. Ocurre de forma silenciosa, casi invisible, subterránea, como si el sistema nervioso estuviera aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de permanecer en un estado de seguridad. Es un estado nuevo donde no hace falta anticiparse catastróficamente al futuro, ni defenderse agresivamente del presente. Y mientras escuchas esto, es posible que tu respiración se vuelva más baja, más amplia y más rítmica, sin que lo intentes, porque el cuerpo reconoce la estabilidad como su hogar natural, antes de que la mente la comprenda. La estabilización energética de la que hablamos no es entusiasmo desbordante, no es saltar de alegría frente al espejo, no es pensamiento positivo sostenido a la fuerza de voluntad. Es algo mucho más sobrio, más quieto, y por eso mismo, infinitamente más poderoso magnéticamente. Es el momento sagrado en que dejas de enviar señales contradictorias al campo cuántico, ese momento en el que tu emisión es pura. Cuando ya no estás afirmando abundancia con palabras bonitas, mientras el cuerpo vibra tensión y miedo a la escasez. Esa coherencia es la llave maestra. Cuando la imaginación deja de ser un escape de una realidad que odias y se convierte en un espacio seguro donde descansas y creas. Recuerda siempre,
El universo no responde a tu intensidad emocional, responde a tu coherencia estructural. Y la coherencia solo aparece, solo se instala, cuando el cuerpo deja de estar en estado de alerta roja, cuando deja de buscar el depredador en la oscuridad. Aquí surge un silencio que puede ser incómodo al principio, porque no ofrece referencias claras de voy bien o voy mal. Ya no hay lucha contra la realidad, pero tampoco hay una recompensa inmediata que puedas tocar. Este es el punto exacto, el valle de la fe donde muchos abandonan, y no lo hacen por falta de creencia, sino porque el ego espiritual es adicto al movimiento para sentirse vivo. El ego necesita señales constantes, validación externa, pequeños premios para sentir que el proceso vale la pena. Sin embargo, esta quietud aparente no es estancamiento, es calibración fina de tu instrumento. El campo de potencialidad se ajusta, se alinea a tu nueva frecuencia, se vuelve estable, y esa estabilidad es el único lenguaje que la materia densa entiende para reorganizarse. Tal vez percibas que ya no reaccionas igual ante oportunidades que antes te hubieran vuelto loco, que no te excitan desmedidamente ni te frustran si no se dan. Y eso puede generar una duda silenciosa en tu mente racional. Si no siento urgencia, ¿será que ya no lo deseo de verdad? Quiero que sepas que esta pregunta no viene de tu alma, viene de la identidad antigua, la personalidad que estaba acostumbrada a buscar desde la carencia y el hambre. Cuando esa identidad de buscador empieza a disolverse, aparece una sensación extraña de neutralidad firme, una calma sin entusiasmo artificial. Esto parece peligroso para quien confunde el deseo genuino con la tensión nerviosa de necesitar algo. Pero el deseo real, el que manifiesta mundos, no grita, no empuja, no se desespera, no ruega. El deseo real simplemente permanece, inamovible. Si esto que te cuento resuena con lo que has estado sintiendo últimamente, déjame un comentario abajo con la frase «Mi calma es mi poder». Escríbelo para anclar esta verdad en tu mente consciente y declarar que aceptas este nuevo estado de ser. En esta fase crítica, el cuerpo aprende algo fundamental para tu futuro. Aprende a recibir sin contraerse por miedo a que sea demasiado bueno. Aprende a pensar en grandes sumas de dinero sin apretar el pecho, a imaginar el amor ideal sin generar ansiedad por perderlo. Esto no se decide con la mente lógica. Esto sucede lentamente en tus células, mientras dejas de interferir con dudas, mientras permites que el estado neutro se instale en tus tejidos sin intentar forzarlo hacia ninguna dirección específica. Y aunque desde afuera, para tus amigos o familia parezca que nada se mueve en tu vida, por dentro ocurre una reprogramación silenciosa masiva, una reeducación completa del sistema nervioso que está preparando el terreno fértil para una respuesta limpia y contundente de la realidad. Es posible que ahora aparezca la sensación extraña de que no hay nada que hacer, que se acabaron las técnicas. Y la mente intenta interpretar eso como apatía, depresión o resignación, cuando en realidad es el cuerpo saliendo por fin del modo de supervivencia crónica. Durante mucho tiempo, quizás vidas enteras, el movimiento interno estuvo asociado al esfuerzo, al sacrificio, al control, a la anticipación constante de problemas. Y cuando ese motor de sufrimiento se apaga, surge un espacio desconocido, un vacío fértil. Ese espacio no es ausencia de deseo, es ausencia de conflicto interno. Y el conflicto fue siempre el mayor atraso y bloqueo en tu materialización. El universo reconoce este estado de no conflicto como un campo seguro para depositar energía. No responde con pruebas difíciles, no responde con desafíos kármicos, responde con fluidez y facilidad. Pero esa fluidez no se manifiesta de inmediato como grandes cambios de lotería. Primero aparece como simplicidad en el día a día. Aparece como opciones claras, como semáforos en verde, como movimientos que no generan fricción interna ni dudas tortuosas. Más adelante, cuando todo se acelere exponencialmente, recordarás este punto de calma y entenderás con certeza que fue aquí, en este silencio, donde la energía dejó de dispersarse en miedo y empezó a sostener tu nueva vida. Permanece en esta comprensión sin intentar apresurarla, sin mirar el reloj.
No hay nada que optimizar ahora, nada que corregir en ti, ya no estás roto. Este es el intervalo sagrado y necesario entre el deseo emitido y la forma manifestada, entre la intención pura y la respuesta física. Y cuando avancemos juntos, verás con claridad que esta fase, que parecía silenciosa, estéril e improductiva, fue en realidad el momento exacto en que el universo comenzó a escucharte de verdad. Hay una fase extremadamente delicada en este proceso, una que casi nadie atraviesa conscientemente, porque es contraintuitiva. Es el momento en que soltar el control deja de sentirse como un alivio y empieza a sentirse como una pérdida de identidad. No es una pérdida de algo externo, sino una pérdida interna de referencias, de impulso vital. Pierdes esa tensión conocida que durante años fue confundida con ambición, con propósito, con tener garra. Aquí el deseo no desaparece, pero cambia de textura, cambia de forma, y ese cambio es tan sutil que el ego lo interpreta como peligro de muerte. Tal vez en este punto notes algo inquietante. Ya no estás obsesionado día y noche con el resultado final. No revisas las señales cada 5 minutos. No fuerzas pensamientos positivos cuando te sientes mal. No te castigas por dudar un instante. Y aunque eso debería sentirse como la paz que siempre buscaste, aparece una incomodidad extraña, un picor mental, como si al dejar de empujar la pared hubieras abandonado algo importante, como si te hubieras vuelto perezoso. Esta sensación no es un retroceso en tu camino espiritual, es el choque tectónico entre una identidad vieja que muere y un estado nuevo que nace. Durante mucho tiempo, desear estuvo asociado biológicamente a tensión corporal. Desear era contraer el estómago, apretar los dientes, acelerar la mente a 1000 por hora. Era proyectarse hacia adelante como si el futuro fuera un lugar físico que tuviera que ser alcanzado corriendo. Ese patrón de estrés creó movimiento, sí, te trajo hasta aquí, pero también creó un desgaste inmenso en tu salud y energía. Ahora, cuando la energía se estabiliza, el deseo ya no necesita esa carga de voltaje sucio, y por eso se vuelve silencioso, casi invisible. El problema es que la mente humana no confía en lo que no hace ruido, no confía en lo que no duele un poco. Aquí aparece el gran paradojo central de la maestría. Cuanto más alineado estás, menos ambicioso pareces desde la perspectiva neurótica del mundo. No porque hayas perdido el hambre de crecer, sino porque el hambre ya no viene de un hueco en tu estómago emocional. Y el ego, acostumbrado a sobrevivir a través de la falta y la comparación, interpreta esta ausencia de urgencia como una señal de alarma. Es común que en este punto surja una pregunta sutil y persistente en la madrugada. ¿Y si me estoy conformando con poco? ¿Y si bajé la guardia demasiado pronto? Este es uno de los momentos con mayor tasa de abandono interno en el mundo espiritual. No porque la persona deje de creer en la magia, sino porque intenta reactivar el viejo impulso de lucha para volver a sentirse en camino, para sentirse útil. Algunos vuelven a forzar visualizaciones rígidas, otros buscan nuevas técnicas más complejas, otros crean problemas inconscientemente donde ya no los hay. Todo esto solo para recuperar la sensación conocida de lucha y esfuerzo que valida su existencia. Pero lo que un día te protegió y te ayudó a sobrevivir, ahora te retrasa y te ancla. La tensión que antes empujaba tu carro, ahora pone el freno de mano. El cuerpo, sin embargo, en su infinita sabiduría, sabe algo que la mente aún no acepta, que el deseo sin tensión es 1000 veces más potente, que la intención que no contrae el músculo es más magnética y penetrante en el campo cuántico, que la ambición verdadera no necesita demostrarse internamente todo el tiempo con agotamiento. Y mientras lees esto, tal vez notes una microresistencia en algún lugar específico de tu cuerpo, quizás en el plexo solar, en la boca del estómago o un nudo en la garganta. Es una especie de incomodidad suave, como si algo quisiera volver a apretar y tomar el control. Ese es el antiguo patrón neuronal intentando recuperar el mando, intentando salvarte de la paz. Este paradojo no se resuelve tomando una decisión ni usando la lógica racional. No se trata de volver a querer con fuerza, ni de soltarlo todo y que no me importe.
Se atraviesa permitiendo que el deseo exista sin dramatizarlo, sin cargarlo de emoción excesiva, sin usarlo para definir quién eres. El deseo maduro no empuja, no grita, no persigue sombras. El deseo maduro permanece como una montaña. Y permanecer quieto, para una mente entrenada en el esfuerzo y la meritocracia, puede sentirse como una muerte simbólica. Aquí ocurre algo importante a nivel somático, a nivel de tus nervios y células. El sistema nervioso aprende que no necesita activar la respuesta de lucha o huida para que algo suceda en la vida. Aprende que puede permanecer en calma parasimpática sin perder la dirección de sus metas. Esta reeducación es lenta, capa por capa, casi imperceptible, y por eso desespera al ego que quiere todo para ayer. Pero es justamente esta calma profunda la que permite que la realidad responda sin fricción, porque ya no hay contradicción, no hay estática en la radio, entre lo que se desea y el estado desde el cual se desea. Si ahora aparece una sensación de vacío leve, no corras a llenarla con distracciones o redes sociales. Ese vacío no es ausencia de propósito, es espacio libre, es el espacio entre dos identidades. La identidad que deseaba desde la carencia se está retirando como una marea baja, y la identidad que recibe desde la coherencia y la abundancia aún no se ha asentado del todo. Este intervalo puede sentirse incómodo, incluso inútil, pero es profundamente fértil, es el útero de tu nueva vida. Aquí no se está perdiendo ambición, se está refinando, se está purificando de miedo. Más adelante, cuando la respuesta externa comience a moverse con naturalidad, sin euforia desmedida ni miedo a perderlo, vas a mirar atrás y reconocer este punto con una claridad cristalina. Entenderás que el deseo no se apagó, se silenció para poder ser escuchado por el campo universal. Y también entenderás que la ambición que sobrevive a este silencio es la única que no destruye el cuerpo en el proceso de conseguir el éxito. Permanece en este paradojo sin intentar resolverlo con la mente. No es un error del sistema, es un umbral de iniciación. Y cruzarlo no requiere acción frenética, requiere la valentía de tolerar la quietud sin sabotearla. Aquí, justo aquí, la energía deja de empujar la vida con fuerza bruta y empieza a permitir que la vida se acerque a ti con suavidad. Después de atravesar el paradojo, viene algo aún más difícil de sostener para la mente occidental. Un silencio que no pide nada, un silencio que no promete nada y no confirma nada verbalmente. No es un silencio vacío y triste, pero tampoco es un silencio inspirador, lleno de ángeles. Es un silencio funcional, operativo, casi incómodo por su normalidad, porque ya no hay conflicto interno que resolver, ni deseo urgente que empujar para sentirse vivo. Aquí la vida parece entrar en una pausa cinematográfica, como si el mundo exterior hubiera decidido observarte en vez de reaccionar a ti. Y ese intervalo suele ser interpretado erróneamente como estancamiento o bloqueo, cuando en realidad es el momento más productivo y fértil de todo el proceso creativo. Este es el punto exacto en el que el universo deja de entrenarte con lecciones y empieza a confiar en ti. Y la confianza divina no viene acompañada de estímulos constantes, viene acompañada de quietud y respeto. Tal vez notes que los días pasan sin grandes cambios aparentes, una rutina tranquila, que no hay crisis graves que te obliguen a crecer a golpes, ni oportunidades doradas que te exciten. Y esa neutralidad puede generar una inquietud sutil, una voz que dice, me falta algo. Lo que falta en realidad es ruido, es distracción. Y el ruido era lo único que impedía que el campo cuántico se organizara a tu favor. En esta fase, el cuerpo entra en un estado biológico nuevo. Ya no está contraído esperando el golpe, esperando que algo salga mal, pero tampoco está hiperactivo y ansioso buscando que algo salga bien a toda costa. Es un estado intermedio, el famoso punto cero, difícil de describir con palabras, donde la respiración se vuelve más regular, los pensamientos pierden su filo y su intensidad dolorosa, y las emociones dejan de subir y bajar como una montaña rusa agotadora. Para alguien acostumbrado a vivir desde la oscilación emocional, esto
puede sentirse como una pérdida de vitalidad o pasión, cuando en realidad es una redistribución inteligente de tu energía vital. El silencio productivo no es pasividad ni pereza, es cuando la energía deja de gastarse en anticipar escenarios catastróficos imaginarios y empieza a acumularse, a condensarse de forma estable en tu aura. El sistema nervioso aprende poco a poco, día a día, que no necesita reaccionar para estar a salvo, que no necesita forzar las puertas para existir y ser válido. Esta reeducación es lenta, porque va en contra de años, décadas, de condicionamiento social y familiar, y por eso no produce una satisfacción dopaminérgica inmediata. Produce algo más sutil, más duradero, solidez interna y autoridad energética. Aquí ocurre algo que casi nadie asocia con la manifestación consciente. La identidad empieza a asentarse como el cemento fresco. Ya no te defines por lo que persigues desesperadamente, ni por lo que te falta en el banco o en la cama. Tampoco te defines por lo que sabes intelectualmente o por las prácticas espirituales que haces. Hay una sensación de estar simplemente, que no depende de resultados externos ni de likes. Y esa sensación es exactamente la que permite que la materia responda sin resistencia alguna. La riqueza, entiéndelo bien, no se acerca a campos energéticos que se mueven nerviosamente todo el tiempo. La riqueza se acerca a campos que tienen la gravedad suficiente para sostenerla. Es posible que en este punto surja la tentación casi irresistible de hacer algo drástico, solo para romper la quietud, de iniciar proyectos innecesarios, de buscar estímulos nuevos, de pelear con alguien, de reactivar la lucha solo para sentir la adrenalina familiar. Observa esa tentación con honestidad. No la juzgues, solo mírala. No viene de la intuición del alma, viene del hábito de la mente. Durante mucho tiempo, el movimiento frenético fue tu única forma de sentirte vivo y útil. Ahora la vida te está mostrando otra forma de presencia, una maestría que no depende del esfuerzo constante. Mientras este silencio se instala en tu casa y en tu mente, el campo empieza a ordenar prioridades sin que tengas que pensarlas. Cosas que antes parecían vitales e importantes pierden peso y desaparecen. Personas que no vibran igual se alejan sin peleas. Decisiones que antes generaban ansiedad nocturna se vuelven obvias y simples a la luz del día. No hay euforia en esto. Hay claridad, una claridad fría y limpia. Y la claridad no grita para ser escuchada. La claridad simplemente está ahí. Es común que desde afuera nadie note nada especial en ti en esta fase. Te ven igual. Y eso también es parte del proceso de protección. Lo que se está reorganizando en las profundidades no necesita testigos ni aplausos. Este es el momento en el que la mente puede empezar a dudar del camino, a cuestionar el método. No porque algo esté mal, sino porque no hay feedback inmediato, no hay premio instantáneo. Pero si prestas atención al cuerpo, si escuchas tu biología, encontrarás señales claras e innegables. Menos tensión acumulada en el cuello, menos diálogo interno obsesivo, menos necesidad de validación ajena. Estas no son pérdidas, son liberaciones masivas de carga kármica. El espacio vacío que se crea aquí es el espacio que la realidad utilizará para moverse y llenarse después. El silencio productivo es, en esencia, un acto de confianza profunda y radical. No una confianza emocional de sentirse bien, sino una confianza somática, celular, donde el cuerpo deja de prepararse para el impacto de la vida. Y cuando el cuerpo deja de prepararse para defenderse, el campo se vuelve receptivo por primera vez. No receptivo en el sentido pasivo de sentarse a esperar, sino en el sentido de estar disponible sin condiciones ni bloqueos. Más adelante, cuando la aceleración comience de forma natural y todo empiece a llegar junto, este periodo de silencio será fácil de olvidar, porque no dejó imágenes fuertes ni historias dramáticas para contar. Pero fue aquí, en la oscuridad del capullo, donde se construyó la base de la mariposa. Fue aquí donde la energía dejó de dispersarse en el viento. Fue aquí donde la coherencia se volvió estable y sólida como una roca. Y esa estabilidad, aunque silenciosa y aburrida para el ego, es exactamente lo que permite que el movimiento externo
ocurra sin caos destructivo. Permanece en este silencio sin interpretarlo, sin ponerle etiquetas. No intentes llenarlo con ruido, ni explicarlo a quien no puede entenderlo. Este no es un vacío que pide acción desesperada, es un espacio sagrado que está siendo preparado para recibir. Y cuando esté listo, no necesitará anuncio previo, simplemente empezará a responder con hechos. Si has llegado hasta este punto del audio, es porque tu alma reconoce la verdad de este silencio. Ayuda a que este mensaje llegue a otros que están a punto de rendirse, compartiendo este video con alguien que necesite esa paz. Llega un momento que no se anuncia con luces y que casi siempre pasa desapercibido para la mente vigilante, porque no viene acompañado de emoción intensa ni de una señal clara en el cielo que diga «ahora sí». Es un punto de inflexión silencioso, interno, microscópico, donde el campo empieza a responder, no porque hiciste algo nuevo o una técnica mejor, sino simplemente porque dejaste de interferir con tu propia energía. No ocurre cuando estás esperando ansiosamente en la ventana, ocurre cuando ya no estás vigilando el proceso. Y por eso mismo, la mente suele notarlo tarde, con retraso, mientras el cuerpo ya lo está viviendo plenamente. En este punto, algo sutil cambia en la forma mecánica en que te mueves por la vida. No se trata de decisiones radicales de dejarlo todo, ni de oportunidades evidentes que caen del cielo, sino de una sensación interna de ajuste fino, como si los engranajes de un reloj por fin encajaran sin chirriar, como si las piezas del rompecabezas cayeran en su lugar sin esfuerzo. Tal vez te descubras respondiendo a la vida de forma más simple, más directa, eligiendo con menos debate interno, diciendo sí o no sin justificarte tanto ni sentir culpa. Esta simplicidad no es descuido ni arrogancia, es coherencia pura, y la coherencia es el idioma universal que el campo entiende sin necesidad de traducción. El universo no acelera porque se lo pidas llorando, acelera cuando reconoce que ya no hay contradicción en ti, cuando ya no hay guerra entre tu estado interno y lo que dices querer con la boca, cuando el cuerpo no se tensa ni se cierra al imaginar recibir eso que pides, cuando la mente no se adelanta en el tiempo para intentar controlar el cómo y el cuándo, cuando el deseo no genera ansiedad, ni urgencia ni sensación de falta. Esa ausencia de fricción crea una especie de señal limpia, una onda portadora estable, que no necesita intensidad ni volumen alto para ser potente y creadora. Y mientras lees esto, es posible que sientas una quietud firme en el centro del pecho, una sensación de estar bien parado sobre tus propios pies, sin empuje hacia adelante ni caída hacia atrás. Este punto suele manifestarse primero como neutralidad práctica en tus asuntos diarios. Las cosas empiezan a parecer más obvias, más fáciles de resolver. Lo que antes era confuso y enredado se aclara sin análisis excesivo. No hay fuegos artificiales, hay orden, un orden divino y natural, y ese orden puede parecer poco emocionante para quien esperaba un giro dramático de película. Pero es exactamente así como se ve la alineación real, funcional, sobria, sin espectáculo de circo. El ego espiritual busca confirmaciones mágicas. El campo responde con coherencia lógica. Aquí aparece lo que llamamos sincronicidad discreta. No algo extraordinario que rompa las leyes de la física, sino algo que encaja demasiado bien. Algo demasiado oportuno como para ser casual, pero demasiado simple como para llamarlo milagro a gritos. Una conversación oportuna con la persona correcta. Una idea clara que baja a tu mente y no genera resistencia al ejecutarla. Una opción de compra o venta que aparece sin presión. Estas señales no piden interpretación mística. No exigen fe ciega, solo se presentan en tu realidad. Y si no las fuerzas se sostienen en el tiempo. Si intentas emocionarte demasiado y agarrarlas con desesperación, se diluyen como humo. Porque no están hechas para excitar tu dopamina, están hechas para fluir con tu vida. Es importante notar algo crucial aquí. En este punto, el cuerpo no entra en alerta ante el movimiento externo. No hay esa descarga de adrenalina o taquicardia que antes acompañaba cualquier oportunidad de éxito. Hay calma, una calma extraña al principio,
Y esa calma no es indiferencia ni falta de interés. Es capacidad, es contención. El sistema nervioso ya no confunde movimiento con amenaza, ni posibilidad con riesgo de muerte. Puede recibir la bendición sin prepararse inconscientemente para perderla después. Esa es la diferencia abismal entre atraer desde la carencia, que siempre teme perder, y permitir desde la estabilidad. Muchas personas, al llegar aquí, dudan de si esto es todo, se sienten decepcionadas, porque no se siente como la explosión de felicidad que imaginaron durante años en sus visualizaciones. Y esa duda es natural, somos adictos al drama. Durante mucho tiempo, la expectativa estuvo ligada a intensidad emocional alta, pero la respuesta real del universo no viene a sacudirte, viene a sostenerte, a darte base. No viene a probarte si eres digno, viene a instalarse en tu vida cotidiana. Y por eso se siente casi normal, casi ordinario. Tan normal que la mente puede minimizarlo y decir, esto no es la gran cosa. Pero el cuerpo sabe, algo cambió para siempre en la estructura de tu realidad. Este es el punto en el que el campo deja de observarte pasivamente y empieza a cooperar activamente. No porque hayas demostrado algo heroico, sino porque ya no estás enviando señales mixtas de quiero pero no puedo. El deseo, la identidad y el estado interno empiezan a alinearse como tres láseres en un solo punto. No hay que mantener nada con esfuerzo, no hay que corregir nada con terapia. Lo que antes requería energía vital inmensa, ahora ocurre por inercia positiva. Y esa inercia no es pasividad, es coherencia sostenida en el tiempo. Más adelante, cuando la aceleración sea evidente para todos a tu alrededor, recordarás este momento presente con una claridad absoluta, no como un evento externo, sino como una sensación interna, la sensación de que todo empezó a moverse sin que tuvieras que empujar el río. Y entenderás que este punto de inflexión no fue el inicio del movimiento externo, sino el momento sagrado en que el campo reconoció que ya podía responderte sin desorganizar tu sistema. Permanece atento sin expectativa ansiosa. No busques señales grandes y brillantes. Observa lo simple, lo pequeño, lo que encaja sin ruido en tu agenda, lo que no te quita energía al hacerlo. Ahí es donde la coherencia se vuelve visible. Y cuando la coherencia se sostiene lo suficiente, la aceleración deja de ser una promesa lejana y se convierte en una consecuencia inevitable. La aceleración no llega como un estallido de confeti, ni como una recompensa emocional por haber hecho todo bien y haber sido un buen manifestador. Llega de una forma mucho más discreta, orgánica, casi desconcertante para el ego, porque no altera tu estado interno de paz. No genera euforia descontrolada, no despierta miedo al éxito, no exige celebración ruidosa. Simplemente ocurre, como sale el sol por la mañana. Y esa normalidad es precisamente la señal más clara de que esta vez es diferente, de que esta vez es real. El universo no está empujándote a reaccionar, está acompañando un campo que ya es estable y maduro. En este punto, los movimientos externos comienzan a encajar con una facilidad asombrosa que antes parecía imposible o reservada para otros. No porque todo sea perfecto y color de rosa, sino porque ya no hay fricción interna en tus engranajes. Las oportunidades no llegan como pruebas de fuego, llegan como una continuidad lógica de quién eres. No sientes que tienes que aprovechar ahora o perderlo todo para siempre. Esa urgencia desaparece. Tampoco sientes la necesidad de demostrar al mundo que mereces lo que tienes. Hay una sensación extraña y maravillosa de suficiencia interna. Como si el cuerpo supiera que puede sostener cualquier cantidad de energía, dinero o amor que se acerque sin desorganizarse. La aceleración natural tiene un ritmo propio, un tempo divino. No responde a la prisa mental de tu ego, ni a la expectativa acumulada de tus años de carencia. Responde a la coherencia de tu presente. Por eso, cuando empieza, no coincide necesariamente con la película de Hollywood que imaginaste. Coincide con lo que ahora eres capaz de recibir y gestionar sin tensión nerviosa. Y esa capacidad no se mide por cuánto te entusiasmas, se mide por cuánta estabilidad mantienes. Si observas con honestidad, notarás que tu sistema nervioso
Ya no se dispara ante la posibilidad de ganar más dinero, ni se contrae con terror ante la idea de perder algo. Hay una neutralidad firme, un centro de gravedad bajo que permite que el flujo de la vida se mantenga constante. Aquí ocurre algo fundamental en la psicología del éxito. El dinero, el amor, el éxito dejan de ser temas puramente emocionales. No desaparece el interés por ellos, claro que no, pero se disuelve la carga simbólica pesada. Ya no representan tu salvación, ni tu valía, ni una amenaza. Se vuelven funcionales, herramientas de vida. Y cuando algo se vuelve funcional y deja de ser un ídolo, deja de generar resistencia inconsciente. El campo responde a esa funcionalidad con fluidez absoluta, porque no hay drama que resolver, no hay identidad herida que proteger, solo hay intercambio de energía. Es común que en esta fase, la mente analítica intente intervenir de nuevo, intentando entender por qué ahora sí funciona y por qué antes no, o calculando cómo mantener este movimiento para siempre. Esa intervención mental suele venir acompañada de una leve contracción física, una vieja costumbre de querer controlar el flujo del río. Observa eso con suavidad, con compasión. No es autosabotaje, es simplemente memoria corporal, un eco del pasado. Durante mucho tiempo, el movimiento estuvo asociado al esfuerzo consciente y al control férreo. Ahora, el movimiento ocurre desde otro lugar más profundo, y el cuerpo necesita tiempo para confiar plenamente en esta nueva mecánica. La aceleración se manifiesta como una serie de pasos lógicos y evidentes, que no exigen valentía heroica de película ni saltos al vacío suicidas. Se siente más como una secuencia natural de decisiones simples, una tras otra, de acciones que no pesan, de elecciones que no te drenan la energía vital al final del día. No hay necesidad de convencer a nadie de tu valor, ni de luchar a codazos por tu espacio. Lo que es coherente contigo se acomoda a tu lado. Lo que no lo es, simplemente cae por su propio peso y se aleja sin drama. Este es el momento en el que muchas personas dicen sorprendidas: no fue tan difícil como pensé. Y esa frase suele venir acompañada de una sorpresa silenciosa y una sonrisa leve, porque durante años la dificultad fue parte de tu identidad, de tu historia personal. Y cuando la dificultad desaparece, la mente tarda en aceptar que no necesita reemplazarla con otra lucha nueva. Pero si permaneces fiel a tu centro, si no reintroduces tensión artificial solo por costumbre, la aceleración se sostiene sola, alimentada por tu propia coherencia. El universo acelera cuando reconoce que no tiene que corregirte ni darte lecciones en el proceso, cuando puede moverse a través de ti sin provocarte miedo, sin despertarte urgencias antiguas, sin obligarte a crecer a la fuerza mediante el dolor. Esa es la diferencia entre recibir como una prueba kármica y recibir como una consecuencia natural. Y lo que llega como consecuencia no exige pago emocional, es tuyo por derecho de conciencia. Más adelante, cuando mires este periodo con la perspectiva de los años, entenderás que la riqueza no llegó después de que lograste la estabilidad. Llegó desde la estabilidad, brotó de ella. La estabilidad no fue el paso previo o el requisito aburrido. Fue el canal mismo, la tubería por donde llegó todo. Y esa comprensión trae algo más profundo que la simple satisfacción del logro. Trae descanso. El descanso profundo de saber que no necesitas volver a desorganizarte nunca más para avanzar en la vida. Permite que esta aceleración se exprese en tu realidad sin narrarla demasiado, sin hacer un show de ella. No la conviertas en historia para redes sociales antes de tiempo. No intentes definirla o limitarla. Lo que se está moviendo ahora responde a un estado de ser que ya no necesita explicación ni justificación. Y cuando algo se mueve desde ahí, lo hace con una solidez inquebrantable, que no depende de tu atención constante. Después de la aceleración y el movimiento, llega algo que no se parece a un final de cuento de hadas, porque no hay cierre emocional dramático ni sensación de misión cumplida y fin. Lo que llega es una comprensión que no necesita palabras, una sabiduría muda, una integración silenciosa que se instala en los huesos y en la sangre antes que en la mente.
No aparece como una idea clara o una epifanía brillante, aparece como alivio físico, un alivio profundo, estable, antiguo, que no depende de que todo esté resuelto al 100% afuera, sino de saber, sin razonarlo, que nada estuvo fuera de lugar en ningún momento del camino. Aquí se disuelve una de las culpas más antiguas y pesadas del buscador espiritual maduro, la sensación de haber llegado tarde a su propia vida. Durante años, incluso mientras aprendías, meditabas, comprendías y soltabas, una parte de ti cargaba la sospecha oscura de que quizás entendiste todo demasiado tarde, de que perdiste tiempo valioso, de que otros avanzaron más rápido mientras tú te recalibrabas en silencio y oscuridad. Esta integración final no discute esa historia, no pelea con ella, simplemente la apaga, como quien apaga una vela. Y al apagarse esa narrativa de llegar tarde, algo en el pecho se afloja definitivamente, como si un peso de toneladas que nunca nombraste dejara de sostenerse sobre tus hombros. Empiezas a notar que el pasado ya no pide ser corregido ni sanado compulsivamente, no porque haya sido perfecto, sino porque dejó de doler, dejó de supurar. Los intentos fallidos, las decisiones confusas, los años perdidos, los periodos de espera interminable, las aparentes pausas, todo eso se recoloca internamente, como piezas de Tetris, como preparación indispensable. No una preparación romántica de novela, sino una preparación funcional y biológica. El cuerpo reconoce con humildad que no habría podido sostener la magnitud de lo que llega ahora desde el estado frágil que tenías antes. Y ese reconocimiento trae paz, una paz sólida, no orgullo espiritual. En esta fase, la mente puede intentar una última vez reconstruir la historia para encontrar lógica lineal, para explicar por qué las cosas se dieron de esta manera tan extraña y no de otra. Observa ese impulso con suavidad y déjalo pasar. No es necesario cerrar el relato con un lazo. La integración verdadera no necesita coherencia narrativa para ser real. Necesita coherencia somática. Y esa coherencia se siente como estabilidad sin esfuerzo, como una presencia tranquila que no busca justificarse ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. Es posible que notes que ya no hablas tanto de manifestación, ni de procesos cuánticos, ni de estados internos con tus amigos. No porque hayas perdido interés o fe, sino porque dejó de ser un tema pendiente, una obsesión. Cuando algo se integra de verdad en el ser, deja de ocupar espacio mental ruidoso. Se vuelve parte del fondo, natural, como la respiración o el latido del corazón. Sigue ahí, funcionando perfectamente, pero no exige tu atención constante ni tu preocupación. Esta es una de las señales más claras de que la energía se asentó definitivamente. Ya no necesitas pensar en ella para sostenerla. Aquí también se redefine por completo tu relación con el tiempo y el futuro. Ya no se vive como una promesa que debe cumplirse para ser feliz, ni como una amenaza que debe evitarse. El futuro se siente accesible, abierto, pero no urgente ni agobiante. Hay una confianza tranquila, casi aburrida, en que el movimiento continuará expandiéndose sin que tengas que vigilarlo con lupa. Esa confianza no es optimismo ciego, es memoria corporal de haber atravesado el fuego del proceso sin romperte. La integración silenciosa trae consigo una sensación muy específica y deliciosa, la de estar en el lugar correcto, aquí y ahora, incluso si todavía hay cosas por resolver en la lista de tareas. No es conformismo mediocre, es alineación vertical, y la alineación no necesita aplausos internos ni validación externa. Simplemente se sostiene por sí misma. Desde aquí, cualquier crecimiento adicional, cualquier dinero extra, cualquier amor nuevo, se siente natural, no compensatorio. No vienes a tapar una falta o un agujero, vienes a expandir algo que ya está estable y completo. Cuando esta integración se asienta en tus células, la riqueza, en cualquiera de sus formas materiales o espirituales, deja de ser un evento que define tu valor humano. Se convierte en un flujo natural que acompaña tu estado de ser. No hay miedo histérico de perderla porque ya no cumple una función emocional de salvavidas. No hay apego excesivo
porque no vino a salvarte de tu miseria. Vino a encontrarte en un lugar donde ya estabas completo y en paz. Este es el punto en el que, sin necesidad de afirmarlo frente al espejo, sabes con certeza absoluta que nada estuvo retrasado. La espera fue calibración necesaria. El silencio fue madurez espiritual. La estabilidad fue la llave maestra. Y esa comprensión no necesita ser repetida ni tatuada. Se vuelve parte de ti, silenciosamente, irreversiblemente, como todo lo que es real y eterno. Aquí no hay celebración final con fuegos artificiales. Hay descanso, y desde el descanso profundo del alma, la vida sigue moviéndose. No para probarte nada nunca más, sino para acompañar y celebrar lo que ya se integró en ti. Gracias por permitirte llegar a este espacio de verdad. Si sientes que este silencio es tu nuevo hogar, suscríbete al canal para seguir caminando desde la coherencia y no olvides dejar tu me gusta como señal de que estás listo para recibir. Nos escuchamos en la próxima frecuencia.